Rescaté a un joven de una pila de cadáveres. Más tarde él resurgió. Recuperó su estatus de príncipe heredero. Le arrebató el poder a su propio padre. Al volver a vernos, fue en la corte imperial. Él estaba sentado en lo alto, mirando hacia abajo. Sencillán, ¿qué recompensa deseas? En ese momento, recordé de repente. Resulta que esta no es mi primera vida. En mi vida pasada, pedí matrimonio, pedí un título, pero él se casó con su amiga de la infancia, con quien creció, y me encerró en un patio apartado del palacio. Esta vez, me incliné profundamente. Esta humilde mujer no tiene padres, y desea pedir un favor. ¿Podría atreverme a reconocer al príncipe heredero como mi hermano? Hace 3 días, la nodriza y yo fuimos juntas al palacio. Seguí a la nodriza, paso a paso. El viento de otoño sopló, y una hoja de sicomoro cayó a mis pies. No sé por qué, sentí un momento de desconcierto, como si ya hubiera estado aquí antes. Cuando veas al gran señor más tarde, no se te ocurra decir tonterías. Hoy es el 3er día desde que Xiao Ling recuperó su estatus de príncipe heredero. Él prometió recompensar a aquellos funcionarios meritorios que lo siguieron. Llevo 7 días en el palacio, y me he alojado en un pequeño palacio lateral. Esta nodriza encargada me trata muy bien, solo que es un poco largo. No se lo mencioné. Aquel año rescaté a Xiao Ling de una pila de cadáveres, hasta que fue encontrado por sus antiguos súbditos, y regresó a la capital. Durante 2 años, él vivió siempre en nuestra remota aldea pesquera. Yo le aplicaba ungüentos para curar sus heridas. Él me ayudaba a pescar y cortar leña, y a reparar la choza de paja que se caía a pedazos. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo. He vivido sola desde que era adolescente. Después de conocer a Xiao Ling, pensé que mi vida sería diferente. Él era muy tierno conmigo. Tenía un aire refinado y culto. Sostenía mi mano, de pie frente a la mesa baja. Escribía Wang Wan Yu Hiu, los 8 caracteres de En los islotes del río, y me enseñaba a leerlos poco a poco. En aquel entonces, creí que realmente éramos, como decía el poema. Él sentía algo por mí, yo sentía algo por él, que iríamos de la mano, viviendo una vida sencilla y tranquila. Llamaron a la pescadora Sencillán. Esperé durante 2 horas. Finalmente escuché mi nombre. Antes que yo pasaron generales, altos funcionarios y nobles. Yo solo soy una plebeya. Por eso fui la última en la fila. El gran salón estaba vacío. A ambos lados estaban los funcionarios civiles y militares. Nunca había visto tal despliegue. Instintivamente busqué a Xiao Ling con la mirada. Pero él estaba muy lejos, sentado en el trono imperial. Rostros borrosos. No podía ver con claridad. Al ver al príncipe heredero, ¿por qué no haces una reverencia? Entonces caí en cuenta. Me apresuré a seguir lo que la nodriza me enseñó. Me incliné, y me postré para saludar. En el momento en que mi cabeza golpeó con fuerza los escalones de piedra. En un instante, recuerdos caóticos y confusos inundaron mi mente de repente. Apreté mis mangas, hundiendo mis dedos en las palmas de mis manos. Resulta que realmente he estado aquí antes. Resulta que esta no es mi primera vida. En mi vida pasada, en este mismo lugar, Xiao Ling me preguntó qué recompensa deseaba. Levanté la cabeza sin dudarlo, y dije que quería quedarme a su lado, para ser su esposa legítima. Eso era pedir un título oficial. Pero en ese entonces no sabía que Xiao Ling ya le había dado la promesa al primer tutor que entró, de que se casaría con la hija de su mentor como princesa heredera. Al mismo tiempo, el tutor renunciaría a su cargo, y regresaría a su tierra natal en el sur para retirarse. Mi petición de aquel entonces no solo fue una ilusión descabellada, sino que también puso a Xiao Ling en una situación muy difícil. Y para colmo, apareció un censor imperial, quien era el archienemigo del tutor, y no quería facilitarle las cosas. Así que pronunció un largo discurso. Hablar con franqueza y aconsejar. Rebuscar entre los recuerdos de cuando cuidaba de Xiao Ling durante 2 años. Si usted abandona a esta campesina, ¿no romperá el corazón de la gente común? Magistrado Zi. Sencillán, ¿qué es lo que quieres? Finalmente, Xiao Ling terminó preguntando. El sudor frío corría por mi frente. En mi vida pasada, él terminó cediendo ante las opiniones sociales, y me tomó como esposa secundaria. Yo no quería compartir un esposo con otra mujer. Así que naturalmente discutí con él. Incluso ya había hecho mi equipaje, lista para volver a mi aldea pesquera. Xiao Ling me detuvo. Tomó mi equipaje, y una por una, sacó las prendas de su interior. Yan, ¿por qué hacerlo? Aunque huyas al fin del mundo, podré encontrarte. Pero en nuestra noche de bodas, él se fue con su amor de la infancia, Yesu. Beba esto, señorita. El príncipe heredero solo tiene una esposa. ¿Cómo podría existir una esposa secundaria? Ese vino era muy fuerte. Lo recuerdo bien. El dolor ardiente al bajar por mi garganta. Al empezar de nuevo. Quiero sobrevivir. Pero ¿cómo hacerlo? Quiero irme. Pero, ¿realmente puedo hacerlo? La capital está llena de nobles y poderosos. Y yo solo soy una simple pescadora. Con el menor error cometido. Me temo que sería mi perdición.
Sencillán. Xiaoling volvió a decir mi nombre. Su tono era algo impaciente. Los que están en el poder siempre han sido así. Claramente durante esos 2 años. Él siempre fue amable. Le ruego al príncipe heredero su compasión. Esta humilde mujer no tiene padre ni madre. Me atrevo a pedir un favor. ¿Sería posible? Reconocer al príncipe heredero como mi hermano mayor. En nuestra dinastía, el título de princesa es solo un nombre. No tiene poder real. Especialmente los emperadores anteriores. Daban tantas recompensas como cargos y oro, que se cansaron de ello. Entonces otorgaban un apellido a algunas mujeres de renombre entre el pueblo, para que la familia real pareciera darles importancia. A veces les otorgaban el título de princesa de condado, y les regalaban una mansión para vivir por su cuenta. Me arrodillé en el suelo, sin atreverme a levantar la vista en ningún momento. Incluso si se trata de un título vacío, es mucho más seguro que estar al lado de Xiaoling. Dentro de mi campo de visión, estaban sus zapatos imperiales rojos, acercándose paso a paso. Él se inclinó lentamente. Su voz sonaba tan fría que parecía gotear agua. Sencillán. ¿Quieres ser mi hermana menor? El gran salón estaba en silencio. Sencillán. ¿Por qué crees que una pescadora es digna de figurar en el registro imperial? Su mano derecha acariciaba inconscientemente la bolsita aromática que colgaba de su cintura. Estaba algo vieja. Tenía una grulla blanca bordada. Ese fue el regalo de cumpleaños que le di. Es posible que Xiaoling ni siquiera lo sepa. Cada vez que discute conmigo, ¿quieres que diga algo para consolarte? En otras ocasiones, él siempre, de forma inconsciente, hacía este gesto. Pero esta vez, no quise ceder más. No dije ni una palabra. Ni siquiera levanté la vista para mirarlo. El ambiente se volvió tenso, hasta que un ministro a la derecha se inclinó. Resultó ser el gran tutor. Cuando Xiaoling fue destituido, él se hizo cargo de los asuntos de Estado. Con el paso de los años, terminó actuando como un regente, concentrando todo el poder en sus manos, y volviéndose bastante autoritario. No faltan mujeres con virtud y talento. Y hay precedentes en nuestra dinastía de otorgar apellidos y tierras. Este servidor opina que Sencillán salvó la vida del príncipe heredero, por lo que esta petición no se considera inapropiada. ¿Lo hace el gran tutor por bondad? Por supuesto que no. Los 2 años que Xiaoling y yo pasamos juntos en aquel pueblo pesquero, siendo un hombre y una mujer solos. ¿Quién no podría adivinar lo que sucedió? Solo está buscando un futuro para su hija. Príncipe heredero. Solo puede haber una esposa legítima. ¿Por qué insiste, maestro? Pero si yo me niego rotundamente, ¿qué pasaría? La palabra niego la pronunció Xiaoling muy despacio, como una piedra cayendo desde un precipicio. Fría y dura, afilada. Pero aún así, después de todo, él acababa de regresar a la capital. Y entre las innumerables facciones de la corte, la mayoría todavía seguía las órdenes del gran tutor. El gran preceptor seguía manteniendo la misma postura. Si actúa así, decepcionará al pueblo. Príncipe heredero, le ruego que lo piense bien. El rostro de Xiaoling se veía muy sombrío. Miraba con frialdad a todas estas personas arrodilladas en el suelo, como si quisiera memorizar sus nombres uno por uno. Al final, no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta y se marchó. En mi vida pasada, fue el censor quien se interpuso. En esta vida, es el gran preceptor. Pero lo que no cambia son las tensiones y las intrigas. Sin importar cuántas veces lo viva, me siento extremadamente agotada. Al salir del gran salón, la nodriza me sostuvo del brazo. Señorita, ¿por qué tiene tan mal semblante? Es la primera vez que escucho al príncipe heredero hablarle así al gran preceptor. El príncipe siempre ha sido muy respetuoso con su maestro. No conozco al gran preceptor, pero conozco a Xiaoling. Él está lleno de ambiciones. La noche antes de regresar a la capital, me reveló su verdadera identidad, y luego, tomándome de la mano, describió sus ideales políticos. Erradicar las luchas de facciones, pacificar a las tribus bárbaras, y recuperar los territorios perdidos en el noroeste. Un hombre así, ¿cómo podría estar dispuesto a ser controlado por el gran preceptor? Por supuesto, cualquier poder o estrategia política no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo quiero es muy simple. Sobrevivir. Solo necesito sobrevivir. Para ello, debo alejarme de esta gente. Pero por desgracia, el destino no quiso cooperar. No tengo dónde vivir en la capital, así que debo seguir residiendo en el palacio. Cuando me dirigía a la parte trasera del palacio lateral con la nodriza, alguien me llamó de repente. Cuando me dirigía a la parte trasera del palacio lateral con la nodriza, alguien me llamó de repente. Señorita Sen, me giré para mirar. Resultó ser el gran tutor. Su barba y su cabello estaban algo canosos, y su espalda estaba encorvada. Si no fuera por su túnica oficial escarlata de primer rango, a simple vista, parecería cualquier anciano que uno se encuentra por la calle. Realmente no esperaba que la señorita Sen tuviera el valor de hacerle tal petición al príncipe heredero. No supe cómo responder, así que simplemente hice una reverencia. Sin decir palabra, el gran tutor sonrió, dio un paso adelante, y bajó un poco la voz.
mientras la señorita Sen no codicie el puesto de princesa. Este viejo ministro sin duda le ayudará a conseguirlo. Si además desea un esposo ideal, los jóvenes talentos de la corte son en su mayoría mis discípulos predilectos. Tenía una sonrisa en los labios y un tono relajado, como si estuviera seguro de que no rechazaría una oferta tan tentadora. Pero lo que pasó por mi mente fue, pero en la vida pasada era su hija. La copa de vino envenenado que trajo la sirvienta de Jesús. El vino envenenado era picante. Me quemaba la garganta con dolor. Si hablamos del gran tutor, sobre lo que hizo su propia hija, no sabía nada en absoluto. Me niego a creerlo, pero al menos en este momento, estamos en el mismo bando. Bajé la cabeza, con un tono plano. Dije, no se preocupe, señor. Entiendo mi posición. Hay cosas que Sencillán no puede pretender. No sé si el gran tutor es un buen funcionario, pero debería ser un buen padre. Durante los 3 días siguientes, él, cada día, liderando a los funcionarios de su facción, vino ante la residencia del príncipe heredero a presentar peticiones. Y finalmente consiguió ese decreto para mí. La plebeya Sencillán, de corazón virtuoso y conducta ejemplar, se le otorga la residencia de la princesa Changle. Fueron unas pocas palabras breves, aunque no me otorgaron un apellido. Pero el apellido Xiao, tampoco es que me importe. Me arrodillé en el suelo, y primero solté un largo suspiro de alivio. Por fin, no tendré que repetir ese callejón sin salida de las luchas domésticas de mi vida pasada. El gran tutor que vino a proclamar el decreto, al verme aturdida, dio 2 pasos hacia abajo, y me ayudó a levantarme. Esta es una noticia maravillosa. De ahora en adelante, cuando vea al príncipe heredero, esto es llamar hermano príncipe heredero. Esas 4 palabras, hermano príncipe heredero, rodaron por la punta de mi lengua. Interesante. Aunque el gran tutor desea casarme, buscar un esposo, no es tarea fácil. Sin embargo, tal como él dijo, el gran tutor tiene muchos discípulos. Pero solo me trajo a mí al regresar a la capital con Xiaolin. Nuestra relación, dentro y fuera de la corte, casi podría considerarse algo que todos conocen. Aunque fui nombrada princesa Changle, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Actuar en este momento, ¿no sería acaso provocar a Xiaolin? Tras obtener mi propia residencia, me mudé esa misma noche. Durante estos días en el palacio, solo la nodriza me trató con algo de sinceridad. No pedí doncellas, solo la quise a ella para que me acompañara. Mientras la nodriza empacaba el equipaje, su tono se volvió inusualmente suave. Soy mayor, y salir a ver el mundo contigo también es bueno. Yo también lo creo. Salí de una aldea pesquera rural. En mi vida pasada estuve atrapada junto a Xiaolin. En esta vida, quiero ver un mundo más grande y próspero. Pero al llegar a la capital, me di cuenta de que el nombre de la princesa Changle es bastante conocido. Calles y callejones, tabernas y casas de té. Se comenta en todas partes. ¿Sabes algo de la nueva hermana que adoptó el príncipe heredero? Se dice que le salvé la vida al príncipe heredero. Se podría decir que tiene el mérito de haber apoyado al dragón. He oído decir que ese gran tutor sigue ocupado, organizando su boda, solo que nadie ha venido a pedir su mano. Ja 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 ja. ¿Es que ella es demasiado fea? ¿O hay algún otro problema? Ese otro problema ya involucra secretos de la familia real. SHH sobre ese tipo de cosas. Giré la taza de té en mis manos. Los chismes y rumores siempre resultan desagradables. Y más aún si tienen que ver con Xiaolin. Resulta aún más tedioso. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano a la nodriza. Quería regresar. Una daga salió volando en ese preciso instante. Ante mis ojos. Se clavó casi al instante en la mesa de aquellos clientes que hablaban hace un momento. Tras los gritos de sorpresa que surgieron de la mesa, se escuchó una voz masculina clara. La danza posterior. ¿Es propio de un hombre de bien criticar a una mujer a sus espaldas? ¿Es esa la conducta de un caballero? Eligió un envoltorio de color cian. Él vestía una túnica de brocado cian, con el cabello largo recogido, y una daga sujeta a la cintura. Recordé que lo había visto en mi vida pasada, en los días previos a la boda de Xiaolin. Yo no podía irme. Al contrario, a donde fuera, siempre me seguía un grupo de mujeres. Quizás estaba realmente tan harta, que me senté sola junto al estanque. La señorita Sen pasó por allí justo en ese momento. Yo acababa de atrapar unas mariposas. ¿Te gustan? No sé si te gustan. ¿Por qué sabe que mi apellido Sen? Pero solo me dijo esta frase. Y se lo llevaron. Xiaolin vino desde el salón interior. Luzón, has llegado tarde. Su mirada se posó en mí como por descuido. Su presencia era muy fría, como si yo no debiera estar en este lugar, ni hablar con nadie. Esta vez seguí pensando que no tendría ninguna relación con Luzón. Por eso, aunque le estaba agradecida por su estilo caballeroso, no me acerqué a hablar con él, sino que me fui directamente. La anciana de la casa de té probablemente pensó que yo no conocía la identidad de Luzón, y me recordó a mi lado. Señorita, ese es el único hijo del marqués Lu. Luzón. El padre de Luzón es el gran general Din Yuan. El marqués de Buan, un noble de linaje distinto, con cientos de miles de soldados de élite bajo su mando, capaz de movilizar a todas las tropas fronterizas. Y Luzón, siguiendo los pasos de su padre,
Es un joven general muy famoso. La anciana, al ver que yo no reaccionaba, pensó que no había oído hablar de él. Y contando con los dedos, comenzó a parlotear de nuevo. Si hablamos de las facciones en la corte, el gran tutor es el primero. Y el marqués Lu es el segundo. El príncipe heredero recompensaba a quienes habían servido con mérito. Y aquel día, el marqués Lu fue el segundo en entrar. Hablando de ambos. Ambos buscaban un matrimonio para sus hijos. ¿Sabes qué fue lo que pidió el marqués Lu? La nodriza no había terminado de hablar, cuando el sonido de cascos resonó a mis espaldas. La señorita Sen realmente me había seguido. La brisa nocturna agitaba sus ropajes, haciéndolos restallar con fuerza, como si fuera un joven salido de un poema fronterizo. Hasta esta vida, todavía no sé cómo Luzón consiguió mi nombre. Él me hizo una reverencia con las manos juntas. Yo soy Luzón, hijo del general de caballería y marqués de Buan. Bajó de su caballo y caminó a mi lado. Con voz clara y alegre dijo: Señorita Sen, no haga caso de lo que dice esa gente. Yo negué con la cabeza y comenté casualmente: no se equivocan. Probablemente soy la persona más difícil de casar en toda la capital. Esa frase hizo que Luzón soltara una carcajada. En eso no te dejaré competir, pues ese primer puesto es claramente mío. ¿Qué te parece? Tras decir yo aquellas palabras, la nodriza tiró de mi manga y me hizo un gesto con los ojos. La familia Lu es leal y heroica hasta la médula. El abuelo de Luzón, el viejo marqués Lu, así como sus tíos, murieron todos por el país, caídos en el campo de batalla. Ahora, de la línea directa de la familia Lu, solo quedan el marqués Lu y Luzón. Por eso, los nobles de la capital rumorean que quien case a su hija con la familia Lu, en pocos años, seguramente quedará viuda en vida. Además, Xiao Ling acaba de regresar a la corte, y es imposible que no recupere el poder militar. ¿Cuánto tiempo más podrá prosperar el poder de la familia Lu? Mi padre teme que no pueda encontrar una nuera, así que incluso le rogó al príncipe heredero para que me arreglara un matrimonio. Pero esta petición también le causa dolor de cabeza al príncipe. Tradicionalmente el matrimonio requiere el consentimiento mutuo. Incluso para la familia real, no es fácil imponer un decreto de matrimonio forzado. Los dos estuvimos charlando así, de forma distraída, hasta que poco a poco llegamos frente a la recién construida mansión de la princesa. Los 4 caracteres de Princesa Changle en la placa, escritos en sello, acababan de ser colgados. Luzón se detuvo en la entrada, guardó silencio un momento, y de repente sonrió. ¿No crees que hacemos buena pareja? Quizás podríamos intentarlo. Durante estos días que llevo en la capital, vivía sin sobresaltos. El emperador estaba gravemente enfermo. Solo tenía el título. Hacía tiempo que no tenía poder real. Ahora, quien se encarga de los asuntos de Estado es Xiao Lin. Él acaba de usurpar el poder. Asuntos internos y externos. Un montón de medicinas. No tiene tiempo para ocuparse de mí. Durante el día, a veces bordo monederos en la residencia de la princesa, o junto a la nodriza. Estudio algunas recetas. De hecho, veo a menudo a Luzón. Él trae de vez en cuando pasteles y frutas para que los pruebe. Sencillán. Estos son bocadillos famosos del norte. No puedes perdértelos. Todo esto es algo que en mi vida pasada nunca experimenté. Tranquilo y placentero. Parece casi irreal. Quizás sea precisamente esta vida demasiado ordinaria la que hace que mi situación actual contraste tanto con la de mi vida pasada. A menudo me hundo en pesadillas a medianoche, como si hubiera vuelto a la noche en que me casé con Xiao Ling. Bebí aquella copa de vino envenenado. No sé por qué. Siento que hay mucho ruido a mi alrededor. El sonido de los gongs y tambores es ensordecedor. Aunque el tío ya está lejos de mí, su voz llega hasta aquí. Me duele mucho la garganta. En realidad, no quería morir. Así que, con todas mis fuerzas, grité el nombre de Xiao Ling. Xiao Ling, te odio. Me desperté sobresaltado de una pesadilla. Las últimas 4 palabras. Yo mismo grité. Estaba bañado en sudor frío. Respiré hondo 2 veces. Sentía la boca seca. La niñera duerme en la otra habitación. Tampoco quiero molestarla. Así que me destapé. Quería servirme un poco de agua. Pero apenas mis pies tocaron el suelo, todo mi cuerpo se estremeció. Y caí de nuevo en la cama. ¿Odias a Sencillan? ¿Me odias tanto? Es Xiao Ling. Estaba parado frente a mí, con los ojos sin parpadear, mirándome fijamente. La noche ya estaba avanzada. No había luces encendidas en la habitación. Solo gracias a la escasa luz de la luna, que se filtraba por la ventana, podía distinguir vagamente su expresión, ira, confusión, y un rastro de decepción indescriptible. La voz de Xiao Ling era ronca. Mientras repetía murmurando, se inclinó ligeramente hacia adelante. Extendió la mano, como si quisiera, igual que en el pasado, acariciar mi mejilla. Me odias. Pero este gesto, ahora solo resultaba incómodo. Ladeé suavemente la cabeza, y lo esquivé. La mano de Xiao Ling quedó suspendida en el aire, resultando bastante ridícula. Así que, solo yo renací del pasado. Él no sabe nada. Eso está muy bien. Él es él y yo soy yo. Ya no habrá más enredos ni vínculos.
Xiao Ling bajó lentamente la mano. Sencillán. Enderezó la espalda, como si hubiera recuperado en la corte su estatus de príncipe heredero supremo. Nunca pensé en ser tu hermano. Deberías saberlo. Lo que quería darte, al traerte de vuelta a la capital. Su mano derecha acariciaba el saquito aromático que colgaba de su cintura. Una y otra vez, como si esperara mi respuesta. Pero, ¿qué podía decir? La expresión de Xiao Ling se volvía cada vez más inquieta y sombría. Odias a Sencillán. Pronunció mi nombre una vez más. Me levanté y me arrodillé en el suelo, inclinándome para hacerle una reverencia. Aunque Sencillán no está acostumbrada al apellido Xiao. Después de todo, es su hermana. No entiendo el significado de estas palabras. Además, irrumpir en la mansión de la princesa de noche, incluso siendo el príncipe heredero, es realmente una falta de decoro. A la mañana siguiente, cuando la nodriza me puso el desayuno sobre la mesa, ni siquiera me di cuenta. ¿Qué le sucede? Solté un y tardé un buen rato en reaccionar. Estaba pensando en lo que pasó anoche. Realmente no esperaba que Xiao Wei viniera solo, sin guardias ni espías, sin nadie más. Lo que más me preocupa es lo que dijo antes de irse. Estaba arrodillada en el suelo. Él no me dejó levantarme, y tras un rato se agachó. Su dedo índice rozó mi mejilla. Odias a Sencillán. ¿De verdad crees que con el título de hermana podrás alejarte de mí? Te aconsejo que te quites esas ideas de la cabeza. El mundo es vasto, pero, donde no pertenece al apellido Xiao, aunque huyas hasta el fin del mundo, puedo atraparte fácilmente y traerte de vuelta. La nodriza acercó los cuencos y palillos hacia mí. ¿En qué piensas? Princesa, estoy pensando. Revolví la papilla en el cuenco con los palillos. Este asunto de casarme no es tan sencillo como pensaba. Realmente debería casarme. Por la tarde, Luzón vino de nuevo. Esta vez trajo pasteles de castaña de la tienda An. Los pasteles de castaña de esta tienda son difíciles de conseguir. Casi siempre hay que hacer fila. Es extraño, siempre siento una sensación muy familiar con Luzón, como si lo hubiera visto hace mucho tiempo. Él sabe que me gustan las mariposas, que me gustan los bocadillos, especialmente los pasteles de castaña. También sabe que me gusta ir a escuchar cuentacuentos, que narren historias, y que me gusta volar cometas en primavera. Es como si nos conociéramos desde hace mucho. Esta vez él traía un caballo blanco, y señaló la montaña trasera. Las azaleas han florecido allí. Señorita Sen, ¿le gustaría ir a verlas conmigo? Asentí con la cabeza. Luzón vino de nuevo. He pensado en lo que dijiste la última vez. Quizás nosotros dos realmente. Pero sé que. Luzón se quedó atónito. Tras un momento comprendió. Dilo, continué. El matrimonio entre un hombre y una mujer. De repente, como un niño, saltó de alegría, interrumpiéndome. Volveré ahora mismo para hablar de esto con mi padre. Él estará encantado de saber que tendrá una nuera. Estará más que feliz, para pedirle al príncipe heredero que bendiga el matrimonio, y recibir el reconocimiento en el gran salón. Ese día, la familia Lu solicitaba el matrimonio de su hijo, pero al final, por protocolo, aún había que ir ante el príncipe heredero para cumplir con el trámite. Desde que el marqués Lu regresó de la frontera, sus viejas heridas han estado doliendo intermitentemente. Así que solo Luzón y yo fuimos al palacio. Sin embargo, ese día la nodriza se resfrió repentinamente. Así que pedí un carruaje para llevarla a la clínica. Y llegué tarde a la hora de entrar al palacio. Cuando el eunuco principal me llevó a esperar fuera del estudio. Luzón ya había sido llamado primero. Xiao Lin probablemente estaba de muy buen humor hoy. Acababa de terminar de revisar algunos memoriales. Dentro del estudio, se escuchaba su conversación con Luzón. ¿Tan pronto encontraste a la joven de tu agrado? ¿De qué familia es la noble dama? ¿Por qué no la trajiste para que la viera? No puedo escribir los votos matrimoniales a la ligera. Deben estar a la altura de su linaje y estatus. Él sostenía el pincel con la mano derecha, y con la izquierda se acariciaba los dedos, como si estuviera considerando qué escribir a continuación. La luz del sol de la tarde se filtraba por la puerta principal. Luzón, como si estuviera contando algo trivial, dijo. Se trata de la princesa Changle. Ella tenía asuntos en su casa. Supongo que ya debería haber llegado. Al instante siguiente, los movimientos de Xiao Lin se quedaron rígidos. Una gota de tinta cayó y manchó el papel. Él levantó la vista. Y yo, que estaba fuera del estudio, me encontré con su mirada. Creo que su estado de ánimo hoy probablemente no era tan bueno como imaginaba. Por un instante, en el rostro de Xiao Lin apareció una confusión inusual y sorpresa. Parecía que todo lo que estaba ocurriendo era completamente incomprensible y estaba fuera de su control. ¿Casar a Sencillán? Repitió murmurando una vez más, entrecerrando ligeramente los ojos. El pincel que tenía en la mano ya había sido arrojado al suelo, dejando sobre la mesa una mancha de tinta profunda. Después de un largo rato, como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo, sonrió, se levantó y caminó hacia mí. Señorita Sen, qué gran habilidad tiene. No solo obtuvo el estatus de princesa, sino que en un abrir y cerrar de ojos, se ha ganado al joven marqués de la familia Lu. Pero no me preguntas, tú, una pescadora salida del campo,
Cuando sea digno. Su mirada se posó sobre Luzón. Las palabras que no llegaron a salir. Se quedaron atascadas de repente. Miré hacia allá. Y descubrí que lo que miraba era, sorprendentemente, la bolsita aromática de Luzón. Esa la bordé yo. Durante este último mes. Él no paraba de traer algo de comer. O bien traía algún juguete. Para venir a verme y devolverme el favor. Siempre. Me daba vergüenza seguir aceptando sus cosas. Así que le regalé la bolsita para que la colgara de su cintura. Cuando Luzón la recibió, la sostuvo en sus manos y la miró por mucho tiempo. Aunque sospechaba que era un halago. Los diseños bordados en nuestro Imperio del Sur son realmente muy distintos a los de la capital. Sencillan, tu técnica de bordado es simplemente mejor que la de la mejor bordadora de toda la capital. Probablemente Xiao Lin la reconoció con esa mirada. La reconoció. Esta bolsita salió de mis manos. Aquella que le regalé a Xiao Lin. Ya estaba algo vieja. Fue la que le bordé hace algunos años. Cuando arregle todos los asuntos de la corte. Y ascienda al trono de manera estable. Bórdame de nuevo unos cuantos monederos. Viento maligno. Pero ahora, ya no le regalaré nada más. Comparado con Luzón. Lo que otros tienen en sus manos. Es mucho más moderno y bonito que lo suyo. Sus dedos temblaron. Cubriendo su propia bolsita. Como si temiera que alguien le quitara esto último que le queda. Como si se lo arrebataran. El matrimonio con la princesa Changle. Mi padre estaba de acuerdo. Luzón miró la expresión del príncipe heredero. Y añadió un bien. Xiao Ling se dio la vuelta. Exhaló profundamente 2 veces. ¿Y si ella insiste en no estar de acuerdo? ¿Y si ella no tiene intención? Luzón me dijo. Cuando iba a pedirle al príncipe heredero que concediera el matrimonio. Yo intenté disuadirlo. Con el carácter de Xiao Ling. ¿Cómo iba a estar dispuesto? Pero Luzón negó con la cabeza. Tomó mi mano y dijo, Ayan. No te preocupes, tengo un plan. Hay cosas que tarde o temprano deben decirse. Príncipe heredero. Si accede al matrimonio entre Luzón y Sencillan. La familia lo está dispuesta a entregar el poder militar. Trasladar a la familia al sur. Y no volver a pisar la capital jamás. Xiao Ling dio un paso atrás. Me miró. Y luego miró a Luzón. Torció los labios. Por supuesto, esta condición no era suficiente para convencerlo. El poder militar de la familia Lu debía ser confiscado tarde o temprano. Incluso si no fuera ahora. No podría retrasarse muchos años más. Lu, por supuesto, también lo sabía. Su punto clave estaba en la frase siguiente. Tengo pruebas de que el gran tutor forma facciones. Y conspira para rebelarse. La mayor preocupación de Xiao Ling era el gran tutor. Aunque el gran tutor aceptó ceder el poder y retirarse. Las fuerzas en la capital son demasiado complejas. Aunque él no esté en la corte. Aquellos funcionarios que él mismo promovió. ¿Se atreverían a decir que seguirían escuchando la palabra única del clan Si? Esto es lo que más temen los que están en el poder. Él quiere que este mundo pertenezca por completo al apellido Xiao. Y no que esté controlado por otros. Luzón, ¿esto es un trato? Tras un largo silencio, Xiao Ling pronunció lentamente estas palabras. Usar un matrimonio imperial. A cambio de la estabilidad de su corte. La familia Lu se aliará con él. Para eliminar al poderoso clan Ye. Y tras lograrlo entregarán el poder militar. Ya no tendrá nada de qué preocuparse. Podrá ascender al trono sin problemas como emperador. Y controlar su mundo. ¿Su familia lo acepta este trato? Realmente me estoy llevando todas las ventajas. Realmente me estoy llevando todas las ventajas. Mientras decía esto, se echó a reír. Como si en todo el mundo pudiera existir alguien como Luzón. Una persona tan estúpida. Pero esa risa parecía solitaria y triste. Como la de un soberano aislado en lo alto. La fachada que sostiene a duras penas 5. Su insistencia en el matrimonio imperial. Y no volvió a mirarme ni una vez. Luzón y yo. Al día siguiente de recibir el decreto imperial de matrimonio. Empacamos nuestras pertenencias. Y nos preparamos para dejar la capital. Yo solo tenía el título vacío de princesa. Solo tengo a la nodriza a mi lado. En realidad, la familia Lu no tiene mucha gente. Estos últimos días. Despidieron a muchos sirvientes y criados. Solo dejaron a unos pocos que durante años han sido sirvientes leales a nuestro lado. Para llevarlos de vuelta a la tierra natal. Yo iba sentada en el carruaje. Luzón cabalgaba lentamente a mi lado. Charlábamos de todo un poco. Yo le contaba mis experiencias en la aldea pesquera. Y él me hablaba de su hogar. En nuestro hogar las montañas están llenas de árboles frutales y flores silvestres. El bosque es muy extenso. Si te gusta, cuando llegue el otoño, podrá llevarme a cazar liebres y faisanes. Escuchaba sonriendo cómo describía nuestra vida futura. Seguimos hasta llegar a la puerta de la ciudad. Al cruzarla, dejaríamos atrás la capital. Tal como dijo Luzón. Nunca volveremos. El carruaje avanzaba con estruendo. De repente se escuchó un grito desde atrás. ¿Es usted la princesa Changle? Un soldado con armadura. Vino corriendo hacia nosotros. Con una carta en la mano. Y la ofreció con ambas manos. El príncipe heredero me pidió que se la entregara. Por su vestimenta. Parecía ser un guardia de la puerta de la ciudad. Ese despreciable Xiao Lin. ¿No se habrá arrepentido a última hora? Dudé. Sin saber si debía aceptarla. Pero Luzón la tomó por mí. Y la puso en mis manos. Mira, respiré hondo. Al desplegarla.
En la carta solo había una breve línea. Sencillán. Deseo que de ahora en adelante vivas en paz y alegría. Y que cada año estés libre de preocupaciones. Cuando salí del estudio con Luzón, yo caminaba detrás. Él me daba la espalda. Y de repente dijo en voz muy baja. Jan, ¿cómo es que hemos llegado a este punto? Miré hacia atrás, a la próspera capital. Sí, Xiao Ling y yo al final debemos seguir caminos separados. Pero te deseo que logres lo que anhelas. Que el imperio se mantenga firme. Solo recuerdo una flecha en el aire, que atravesó mi pecho. Frente a mí estaban los bárbaros del noroeste. El sonido de los tambores de guerra, los gritos matad, matad, matad. El cerco se hacía cada vez más pequeño. Escupí una bocanada de sangre. Y ya no me quedaban fuerzas. Al abrir los ojos de nuevo, quien estaba frente a mí era mi padre. Él me acarició la cabeza. ¿Por qué estás sudando tanto? ¿Has tenido una pesadilla? Padre, no. Él murió en el campo de batalla hace 2 meses. Él me ayudó a levantarme. Mañana es el día en que el príncipe heredero recompensará a sus ministros. Aquellos con méritos podrán pedir una recompensa. A nuestra familia Lu no le falta nada. Oh, no, espera. Te falta una esposa. Llegado el momento pediré un decreto imperial para casarnos. Fue entonces cuando supe que había renacido. Esta vez, al pedir una recompensa en el gran salón, no hubo ninguna diferencia con mi vida anterior. El gran preceptor quiere casar a su hija con el príncipe heredero. Mi hija ya no es tan joven. ¿Acaso el príncipe heredero no considera el matrimonio? O quizás hay una variable. La joven que Xiao Ling trajo del sur. Esta vez, Sencillán no quiso al príncipe heredero, ni darle un título oficial. Dijo que quería reconocer al príncipe heredero como su hermano mayor. En mi vida pasada, vi a Sencillán 2 veces. La primera vez, tenía unos 14 o 15 años. Hubo disturbios por inundaciones en algún lugar del sur. Mi hermano y yo fuimos enviados a guarnecer el lugar. A medianoche en el campamento, un grupo de refugiados irrumpió en el lugar. Cientos o miles de personas, gritando amenazas de muerte. Parecía que realmente nos consideraban sus enemigos. En aquel entonces éramos jóvenes e inexpertos. Era la primera vez que enfrentábamos tal situación. Durante todo un día y una noche, todos juntos, logramos reprimir a este grupo de alborotadores. Muchos soldados resultaron gravemente heridos. Fue precisamente en ese momento, cuando vi a Sencillán. Tenía mi misma edad. Fue traído por el jefe de la aldea, con un pequeño botiquín en sus manos. Cuando se acercó a mí, enrolló la gasa, vuelta tras vuelta, alrededor de mi herida, con movimientos cuidadosos. ¿Le duele, general? En aquel entonces aún no era general. Pero pensé, tarde o temprano me convertiría en general. Yo era el más joven del campamento. Cosas como beber o apostar. Nunca me llevaban con ellos. Cuando estaba libre, iba a buscar a Sencillán. Él vivía solo. A menudo lavaba seda junto al arroyo. Yo me quedaba cerca con mi cesta pescando. A veces si atrapaba uno grande, simplemente recogíamos unas ramas. Encendíamos un fuego allí mismo y lo asábamos. Para cenar, debía pasar un total de 3 meses en el sur. Después tendría que ir a entrenar al campamento militar del noroeste. Al partir, Sencillán, cuando realmente me convierta en gran general, te llevaré a la capital para que te diviertas. La segunda vez que vi a Sencillán fue cuando Xiao Lin regresó a la capital. En aquel entonces, acababan de nombrarme general de carros y caballería. Yo recordaba cumplir la promesa hecha a Sencillán. Cuando se lo mencioné a mi padre, él se quedó pensativo. ¿Dónde vas a buscar a esa persona? En el sur. El príncipe heredero también regresó de allí. Trajo consigo a varias personas que le servían. Puedes ir a preguntar. Recuerdo que había uno llamado Sencillán. Más tarde llegaron las recompensas y la petición de matrimonio imperial. Antes de que el príncipe heredero se casara, fui una vez al palacio. ¿Y tú, Sencillán? Estaba sentado al borde del estanque, con la mirada perdida, sin mostrar mucha alegría, como si hubiera entrado en una jaula. Me acerqué. En realidad quería decirle, Jan, ¿todavía me recuerdas? Hace unos años, yo era aquel pequeño general que pescaba contigo. Pero no llegué a decir esas palabras. Xiao Ling apareció justo en ese momento. Luzón, has estropeado las cosas. En aquel entonces pensé, sí, Sencillán, probablemente sea Xiao Ling de la luna nueva. No debí estropear las cosas. Pero ¿cuánto tiempo pasó después de eso? Él murió en la noche de bodas de Xiao Ling. En esta vida, no permitiré que todo esto vuelva a suceder. Jan y yo regresamos a mi hogar, la familia Lu. Aquí todavía tenemos una vieja casa. Pasamos unos días renovándola. Pasaron unos meses más. Y Jan alquiló un local en la calle, para abrir un taller de bordado. Mi padre y yo traspasamos un restaurante. Y comenzamos a hacer negocios. Una vida tan sencilla. Es, en realidad, maravillosa. Hasta que 3 años después, Jan y yo ya teníamos un hijo y una hija. Los 2 pequeños se peleaban a diario. Y siempre buscaban a mamá para que los juzgara. Yo los llevaba de la mano al taller de bordado. Para que Jan resolviera el caso. Para ver si esta vez el hermano mayor tuvo la culpa. O si la hermana menor fue demasiado caprichosa. Justo al llegar a la puerta del taller, en la calle, de repente, se escuchó el galope de caballos pasando a toda velocidad. La situación militar en el noroeste es crítica.
El emperador parte al frente de la batalla. Me quedé helada, en mi vida pasada, en este momento. Los bárbaros invadían el noroeste. Mi padre y yo lideramos al ejército Lu para enfrentarlos. Pero terminamos cayendo en una emboscada por una traición. Morimos atrapados en el campo de batalla. Esta vez fue Xiao Ling quien salió a luchar. Yan y yo intercambiamos una mirada. Él mostró una expresión de preocupación. No se extenderán las llamas de la guerra hasta aquí. El ejército Lu fue formado por mi padre, mis tíos. Y mis tíos mayores con sus propias manos. Son soldados de élite. Así que no les pasará nada. Esta batalla duró exactamente un año. Más tarde escuché que Xiao Ling fue al frente personalmente. Ambos ejércitos lucharon ferozmente. Y él logró abatir al general enemigo. Pero también perdió un brazo en el proceso. El ejército regresó victorioso a la capital. El gran tutor Ye formó facciones para beneficio propio. Cometió traición contra el trono. Y toda su familia fue ejecutada. Quedaron a merced de su castigo. Incluso la emperatriz Yesu, que estaba en el Palacio Frío, fue sacada de allí. Y arrojada a prisión. Por supuesto, Yan y yo estábamos lejos de la capital. Así que todo esto fue solo de oídas. Mientras él bordaba una bolsa. Dijo, esta persona. Finalmente logró cumplir la ambición. Y las aspiraciones que se propuso, ¿verdad? Lo que él perdió. Probablemente solo él lo sepa. Cuando usé la vara de Ruyi para levantar el velo de novia de Yesu. Él levantó ligeramente la cabeza. Me miraba con timidez y recato. En ese momento me quedé paralizada. Como si todo estuviera mal. Debería ser él quien estuviera sentado aquí. Yan. ¿Qué estará haciendo él ahora? Voces ruidosas afuera 25. De repente un gran alboroto afuera. ¡Socorro, hay un muerto! Ese tal Sen, fruncí ligeramente el ceño. Queriendo salir. Pero el tío Ye me tiró de la manga. Es la hora de nuestra boda. ¿A dónde vas? Me solté de él. Solo por respeto al gran tutor. Me casé contigo. En adelante evita llamarme esposo. Aquellos sirvientes que antes gritaban. Al verme salir, se arrodillaron todos de inmediato. Pero no dijeron ni una palabra. Iré a ver por mí misma. Desde aquí hasta el dormitorio de Sencillan. No hay más que unos pocos pasos. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía inusualmente inquieta. Hasta que abrí la puerta. En la penumbra de la noche. Él yacía allí tirado en el suelo. Bajo él un gran charco de sangre que había vomitado. En ese momento, sentí que me estaba volviendo loca. Abracé el cuerpo de Sencillan. Y me quedé sentada en la habitación toda la noche. No paraba de llamar su nombre. Yan no volverá. Me ha abandonado por completo. El gran tutor tiene demasiado poder. Ha amenazado el poder imperial por demasiado tiempo. Hace tiempo que quiero deshacerme de él. El matrimonio concertado no era más que un paso para mantenerlo bajo control. Pero este paso. Originalmente planeaba hacerlo poco a poco. Sin apresurarme demasiado. Pero la muerte de Yan. Me hizo perder la razón. En los días posteriores a la muerte de Sencillan. No permití que nadie cambiara nada en su habitación. Me gusta venir a descansar a su cuarto. Fingiendo que él todavía sigue aquí. En la corte. Comencé a reunir pruebas de la corrupción del gran tutor. Y de su formación de facciones. En poco tiempo gran parte de la corte se vio sacudida. Los funcionarios pensaban que como el gran tutor ya se había retirado. ¿Por qué ser tan implacable? Solo una persona estuvo de mi lado. Luzón, el único hijo sobreviviente del marqués Lu. La familia Lu y la familia Ye. Una controlaba el poder militar. La otra a los funcionarios civiles. Ninguna debía quedar en pie. Pero la familia Lu siempre fue discreta. Y nunca participó en las disputas de la corte. Mis sospechas despertaron de repente. Y ordené investigar la vida de Luzón. Para ver si había algo extraño. Desde que tenía 13 o 14 años. Estuvo estacionado en varios lugares entrenando tropas. La trayectoria más común para un general. Solo que él había estado en el sur. Durante más de 3 meses. Y conoció a una joven llamada Sencillan. Mientras leía página tras página de registros. Sentí un vacío instantáneo en el corazón. ¿Era pánico? ¿Era celos? Él conoció a Yan antes que yo. Yo fui quien llegó después. Casi como una forma de autotortura. Llamaba a menudo a Luzón al palacio. Para que me contara sobre sus días en el sur. Resulta que. Así era Sencillan cuando era joven. Mientras escuchaba, sonreía sin darme cuenta. Mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Sencillan era tan maravillosa en aquel entonces. Mucho más que en los días que pasó. Tras llegar a la capital. Hasta que 3 años después. El ejército bárbaro invadió. El marqués Lu y su hijo fueron al frente. Fue una batalla muy dura. Pero la familia Lu no perdería. Cuando regresaran victoriosos. Con el apoyo del pueblo en su punto máximo. Su mérito superaría al del soberano. Eso era lo que más temía. Entonces, un informante reportó. Que los bárbaros habían tendido una emboscada en el noroeste. Dudé durante toda una noche. Pero al final, nunca le conté a Luzón sobre esa noticia. Al final, nunca me agradó ese hombre. La familia Lu desapareció. Ahora, realmente tengo todo el poder en mis manos. Me he convertido en un hombre solo. Pero parece que lo he perdido todo. Solo me queda el saquito aromático. Que Sencillan me regaló. Comencé a obsesionarme con los elixires. Esas píldoras de olor extraño. Cuando las tragaba, sentía que veía a Yan.
Él volvía a estar a mi lado, sonriéndome, preguntándome, Xiao Wei, ¿por qué aún no vienes a casarte conmigo? Algunos funcionarios me aconsejan cuidar mi salud. Pero, ¿qué saben ellos? ¿Pueden ellos traer a Ayan de vuelta? Tengo el poder absoluto. Nadie puede detenerme. El funcionario en quien más confío ahora es un hechicero del suroeste. Él dice que puede resucitar a Sencillan. Así que, paso mis días con él refinando elixires y buscando la inmortalidad. De todos modos, ya no hay clanes poderosos que puedan amenazarme. Y ya no quiero ocuparme de los asuntos molestos de la corte. Hasta que varios generales del ejército de Lu se rebelaron. La familia Lu fue leal por generaciones. Pero tú los obligaste a morir a manos de los bárbaros. Los soldados irrumpieron en la capital. Y pronto atravesaron las puertas del gran salón. Tragué la última píldora. Y me acosté en el dormitorio de Ayan. Vagamente volví a ver su rostro. Él acariciaba suavemente mi mano. Xiao Wei, ¿has venido a buscarme? Sí, he venido a buscarte. Si hay una próxima vida, nunca volveré a soltar tu mano.